que su misericordia la encontramos en el lugar santísimo. Es nuestro primer paso para llegar a, a que su misericordia sobre nosotros nos permita llegar al altar del holocausto y entregarle todo a lo que nos enfrentamos que nos hace ofenderlo a él. En todo lo diario que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que no decimos, porque es su misericordia la que nos da la confianza de llegar al altar del holocausto y poderle entregar todo eso y saber que Él nos ama y que a pesar de todo lo que no podemos controlar en nosotros, Él siempre nos ve con ojos de misericordia y nos ama y nos perdona y nos conduce a libertad y a tener gozo y paz por la misericordia que Él pone sobre nosotros. Amén, hermano. Qué bonito. Sí. Y saber que es real, ¿verdad? Su misericordia y que es porque nos ama. No hay más que decir en eso, pues. Amén. ¿Alguien más que quiera contar algo, experiencia, testimonio, teoría? De todas las prédicas que hemos estado aprendiendo, algo que nos enriquezca a los demás. Pues yo pienso que, o sea, yo veo la misericordia de Dios, primero que está en todos lados donde uno voltea a ver, a donde uno camina. Por la misericordia de Dios es que estamos vivos, por la misericordia de Dios es que Él nos ha llamado, que puso sus ojos sobre nosotros de alguna manera para acercarnos a Él, porque por misericordia nos quiere limpiar, ¿verdad? Por misericordia nos quiere enseñar, por su misericordia nos quiere acercar. A mí es una cosa que me impresiona tanto porque digo yo, un Dios tan grande, tan poderoso, tan, no sé, poderoso, eterno. Ahí se nos fue Nike, ¿verdad? Sí, se fue. Bueno. Bueno, lo que regresa nos termina de contar el testimonio. Empecemos entonces. Hoy vamos a seguir viendo la misericordia de Dios y la justicia. Vimos algunos ángulos de la misericordia. Vimos que la misericordia de Dios era como un vientre, ¿se recuerdan? Y ese vientre pues engendra vida. Ese vientre pues nos nutre, ¿verdad? Ese vientre también nos preserva, ¿sí? Y ese preservar es muy importante porque es la paciencia que el Señor tiene hasta que su obra se complete en nosotros. Y entre tanto, pues que Él nos perdona y pues nos limpia y nos endereza todas las veces que lleguemos a pedirle perdón, ¿verdad? Entonces, también vemos que la misericordia pues la definimos como la compasión ante la necesidad de los demás. O sea, vemos que tienen una necesidad, tienen una escasez, tienen una carencia, una debilidad, y sobre eso brota en nosotros compasión para ayudarlos. O sea, dijimos que era activo, ¿verdad? La misericordia es activa. Creo que ya regresó. Nick la estamos escuchando. Sí, me sacó esto, me salí, pero más o menos, eso fue lo que les conté, ¿verdad? Que lo único que te quería terminar de decir es que a mí me impresiona y me conmueve el corazón tanto ver un Dios tan enorme, tan inmenso, tan poderoso, y que tenga tanto amor por nosotros, ¿verdad? Para tener la misericordia que tiene sobre nosotros desde siempre, ¿verdad? La mano de misericordia de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestras familias. O sea, es una cosa que solo por eso estamos en donde estamos, ¿verdad? Amén, Nicky. Y también tomando en cuenta quiénes somos nosotros, vamos a decir, es tan grande y nosotros tan pequeños. Aún así, pues tenga esa misericordia. Va otro punto que vemos de la misericordia es que engendraba justicia, ¿verdad? Entonces da a luz la justicia y la misericordia.
va a buscar que se haga lo justo, que se haga lo recto, ¿verdad? Que se haga lo correcto, ¿sí? Y ante todo vimos que la mayor justicia era que se dé a conocer el nombre del Señor. Y aquí lo dupliqué, se me olvidó, pero también vimos que la misericordia, pues, en nuestro ámbito natural, pues, está depositada en nuestras entrañas. Y espiritualmente hablando, también veíamos en algunos versículos las entrañas de Dios y la misericordia que Él tiene por nosotros. Entonces, ya como consolidando un poco las perspectivas sobre las cuales podemos abordar este tema, y en todos es grandioso, ¿verdad? El amor del Señor, su fidelidad con nosotros. Ahorita estamos centrados un poco en la misericordia y la justicia. Entonces, aquí vamos a ver la palabra Gesed, que acaba el hermano Geraldo, de hecho que aparecía como 280 y no sé cuántas veces en la Biblia, que era de las que más aparecía la semana pasada. Y aquí están los versículos de Oseas 6, 4, 6. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Hoy quiero que hablemos todos. Pero dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La misericordia, en otras versiones sale piedad, pero en el hebreo es misericordia. Es la misericordia vuestra es como la nube en la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora aquí le está diciendo su misericordia viene y se va. O sea, es el rocío, es algo inestable, algo efímero, algo temporal, algo que es cuestión de momentos. Eso es lo que le está diciendo. Y no la tienen, ¿verdad? Y abajo dice yo misericordia quiero, no quiero sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. No sé si alguien se ha puesto a pensar en esta frase y que diga ideas de qué es eso. Misericordia quiere y no sacrificios. ¿Qué se les ocurre? Piedad ante los demás. Ajá, ajá, sí, hermano. Y digamos, piedad a los demás, por un lado, pero no sacrificio. ¿Cómo complementa esta frase? Obediencia y demás. Va, obediencia. Es que hoy sí creo que sea pura clase de la uva, o sea, y que meditemos la palabra en conjunto. ¿Alguien más quiere opinar? Misericordia quise y no sacrificio. ¿Qué piensan de eso? Yo creo que está diciendo que ellos daban el sacrificio, pero lo que él quería era misericordia. ¿No? Está como llamándole la atención de que están sacrificando, que era lo que llevaban al altar, me imagino yo, ¿verdad? Los sacrificios. Sí. Y lo que él quería era la misericordia. Ya, va. Está bien, de su pueblo hacia él mismo, hacia el Señor, porque también como pecaban, ¿verdad? Y se apartaban del Señor, así lo entiendo yo, pero no sé. Va. Sí, sí, obviamente Dios está poniendo prioridades, ¿verdad? Estoy hablando de la misericordia, no el sacrificio. Pero digamos que al final una cosa no excluye a otra. O sea, en el Antiguo Testamento había que hacer sacrificios, entonces ¿cómo conciliamos eso? Está la pregunta, ¿verdad? No sé, ¿alguien más quiere complementar los comentarios de los hermanos? O Alicia, si usted también. Yo. Dale, hermano. Es que en ese momento los sacrificios ya solo llegaron a ser un ritual, pues. Sí, ya no era el objetivo de arrepentimiento y de buscar a Dios, sino que cometió un pecado, ahí va pues un animalito y ya. Entonces, entiendo que lo que estaba diciendo es que está bien el animalito, pero que eso no era suficiente. Él quería un corazón humillado, un corazón constrito y que se acercara a la gente a él para conocerlo. Y no solo el de sacrificio. Va, me parece. Entonces, bueno, ya con eso pues agarramos varias ideas. Y agarramos pues, la parte que mencionaban, ¿verdad? De que hay que buscar la obediencia. También la otra parte, pues que habían prioridades y ahorita pues que el corazón con el que lo hacían. Entonces, con eso empecemos a ver algunas cuestiones relativas a esto. Vámonos a Jeremías 7:20 al 24. Aquí. Aquí tengo una. Vamos a Jeremías entonces. Y hoy sí vamos despacio, lo que nos dé.
¿Quién tiene Jeremías 7? Yo. Gracias. Jeremías 7, 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Va, gracias, Nicky. Miren qué interesante. Cabal, Alicia decía algo, ¿va? Que él quería una cosa, no quería la otra. Pero al final hablamos que también la ley era necesaria, porque no había expiación por nuestros pecados en ese momento, en el Antiguo Testamento, sino únicamente a través de esa ley ceremonial. Pero miren lo que Dios está diciendo acá. Él está diciendo, yo cuando los saqué de Egipto, yo no les hablé de sacrificios. Eso es lo que está diciendo. Yo les empecé a hablar otras cosas. Y en el versículo 23 dice, ustedes me serán pueblo y yo les seré Dios. Ese era como, o sea, Dios diciendo, ese es mi mensaje original. No es vayan y hagan sacrificios. Entonces, digamos que Dios obviamente estableció una ley ceremonial para dar a conocer, ¿no?, en sombra y figura a Jesucristo. Y de alguna manera que fuera parte de la relación personal del pueblo de Israel en ese momento. Pero lo importante era formar esa relación con Él, no solo quedarse en los rituales, como dijo el hermano Geraldo. Entonces Dios ahí mismo definió las prioridades y dijo que lo primero es que ustedes me conozcan como Dios y que sepan que ustedes son mi pueblo y que yo soy su Dios. Ya después vienen otras cosas, pero si perdemos el objetivo primario de todo esto, entonces es donde ya entran un montón de cuestiones que tergiversan la verdad, que en vez de provocar la justicia de Dios, provocan una autojusticia. Ahora, ¿por qué no? Porque el pueblo de Israel no atendió. Porque el pueblo de Israel dice en el 24 que endureció su corazón. Entonces, cuando Dios en Oseas dice misericordia quise y no sacrificio, lo que está diciendo es que el pueblo hacía las cosas con un corazón duro. Y no, digamos, a pesar de estar metidos, hablemoslo contemporáneamente, a pesar de que la gente está metida en el servicio, de que la gente está predicando en la iglesia, de que la gente no se pierde una prédica, de que la gente está ahí con falda larga, con corbata y camisa blanca, esa gente está con corazón duro. Eso es lo que lo traducimos a este siglo. Y no está teniendo una relación personal con Dios. Entonces, lejos de buscar la misericordia o la naturaleza de Dios, está buscando su propia justicia. Ahí empieza lo grueso de este asunto, porque entonces yo puedo estar en un montón de cosas, pero estoy buscando mi justicia, estoy buscando mi hombre viejo y no la naturaleza del Señor, que es misericordia, que es amor, que es fe, que es bondad, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más ejemplos y no sé si me doy a entender, pero vamos a ver más versículos y con eso te estoy quedando claro. Ahora vámonos unas páginas adelante y vámonos a Daniel. Daniel 4:27. Va. ¿Y alguien que me pueda ayudar? Yo lo leo. Gracias, Luis. Daniel 4:27. Dice, por tanto, oh rey, sí, estoy bien, ¿verdad? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey de Nabucodonosor. Va, gracias, Alicia. Ahí el contexto es Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor, pues Dios le habló, ¿verdad? Y le habló de su soberbia. Y le habló de que ¿Solo él se esa era? sí, Alicia, acá. Y acá del 28 me estuvo bueno porque acá ahí me enseñan Nabucodonosor. Pero
digamos, Nabucodonosor llegó, su soberbia llegó hasta el cielo y Dios lo humilló hasta el suelo, ¿verdad? Pero hay un versículo muy interesante que aquí le dicen que sus pecados podían ser redimidos con justicia y sus iniquidades haciendo misericordias. Pero bueno, nosotros sabemos que la salvación es por obras, ¿verdad? Por creerlo. Y aún en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios eran para que nosotros creyéramos, o el pueblo, pues, en el Cristo que había de venir. O sea, al final la fe era viendo hacia el futuro y nosotros viendo hacia el pasado, ¿verdad? En el 2022. Pero aquí, interesantemente, le dice a Nabucodonosor que haga obras de misericordia y que así va a romper sus iniquidades. Entonces, nuevamente, la palabra no se contradice. Pero digamos que aquí lo que le está dando, el mensaje que le está trasladando Dios a Nabucodonosor, es que formara en él la misericordia. Y al formar una naturaleza misericordiosa, se iban a romper las cosas que eran contrarias a la naturaleza de Dios, en este caso, iniquidades. Y entonces eso es lo que pasa. Nosotros empezamos a cubrir el viejo hombre, digamos, cómo funciona. Es que cuando, digamos, pues, siempre busca engañarse a sí mismo y engañar a la verdad. Pero muchas veces la gente se llena de cosas justas, sí, pero no son en Dios. Entonces es el viejo hombre. Y el viejo hombre empieza a recubrirse de autojusticia. Pero uno de los indicadores para ver si realmente estamos haciendo obras de justicia en el Señor y no en el viejo hombre, es cuando vemos la naturaleza misericordiosa, porque eso siempre va a buscar ver al prójimo para ayudarlo, para amarlo, para acercarse a él. Pero entonces aquí les pongo muchos ejemplos. Yo con mis pocos meses de casado, ¿verdad? Pero digamos, uno en el matrimonio puede hacer las cosas de dos formas, ¿verdad? Puede hacerlas con amor o puede hacerlas solo porque de plano, pues hay que hacerlas, ¿sí? Y el corazón sutilmente empieza a endurecerse. ¿O qué tal en el trabajo? Ya el trabajo ya lo hacemos solo porque sí, ¿no? Ya no disfrutamos hacer las obras para el Señor. ¿O qué tal cuando las hacemos para los hombres? Y luego los hombres nos decepcionan y en nosotros sale una dureza. También podemos aplicarlo en el servicio a Dios. No son para servir a Dios, sino para que me vean, ¿verdad? Para quedar bien con el hermano, o los solteros para la hermana que me gusta, o el hermano que me gusta, o qué sé yo. Entonces, si nosotros formamos la misericordia de nosotros, entonces automáticamente esa naturaleza de amor empieza a romper todas esas cuestiones de pecados e iniquidad. Pero si nosotros tenemos, nos cubrimos con una apariencia de autojusticia, ¿verdad? Entonces lo que se va a evidenciar es un corazón duro y una falta de misericordia. Entonces es muy importante esta parte, ¿verdad? O sea, realmente lo que queremos formar en nosotros. Y vamos ahora a Isaías 58. Isaías, regresamos, ahorita estamos en los puros profetas mayores. Váyaselo a leer yo. Isaías 58, del 5 al 8. Aquí está hablando, pues, el Señor del ayuno. Isaías 58 es un capítulo que Dios hace un contraste del ayuno. Y nuevamente, un ayuno que es para cumplir. Perdón, o sea, dijo algo. Creo que. Un ayuno que es para cumplir, un ayuno que es un ritual, un ayuno que simplemente es un rudimento, ¿verdad? Pero Dios hace el contraste de ese ayuno que viene de la mano con la naturaleza del Señor. Y en Isaías 58:5 dice: este era el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces analicemos. Otra vez va de la mano esto, ¿verdad? Si yo hago misericordia con mi prójimo, con el pobre, con el afligido, con quien habla con el hambriento, entonces también hay un efecto en mi alma.
que se caen las ligaduras, que se caen los yugos, que se pudre lo inicuo en nosotros. Dense cuenta qué interesante. Entonces, ahora yo hago otra pregunta y que alguien me conteste. ¿Por qué creen esa relación de que al ser o al yo formar una naturaleza misericordiosa o al empezar a hacer misericordia, por qué yo empiezo a ser libre? ¿Qué piensan de eso? Yo creo porque va muriendo un poco el hombre viejo, Chofo, al ir como tomando de las misericordias del Señor, ¿verdad? Y apropiarnos de ellas y creerlas y como que devolver con alabanza y con gratitud, pero va cayendo de nosotros todo ese hombre viejo, ¿verdad? Muriendo un poco cada vez. Por ahí va la cosa, Alicia. ¿Alguien más que quiere completar? Yo, Dale, hermano. porque me voy pareciendo más a Jesús, Ujú. Sí es. ¿sí? Y al ser más como Él, entonces llega la paz. Sí. Sí, ahí está, clarísimo. O sea, si soy como Jesús, dejo de ser como el Ajá. viejo, porque va. Sí, o sea, ambas respuestas son correctas, solo tal vez yo me voy a remitir un poquito a las definiciones de la misericordia. Y cuando yo empiezo a ser misericordioso, yo empiezo a ver también mi propia miseria, ¿verdad? Y entonces obviamente eso provoca un proceso de muerte, así como decía Alicia, o sea, yo empiezo a ver lo miserable que soy también, por un lado. Por otro lado, pues la misericordia es vida, o sea, la misericordia es un vientre, acuérdense que siempre engendra vida. Entonces, si yo empiezo a engendrar vida, obviamente algo en mí va a morir. Y estoy reemplazando mi muerte por la vida del Señor. Entonces, digamos que la misericordia al final, nunca perdamos el enfoque, que la salvación es por gracia. Pero se recuerdan que la misericordia la encontramos en los atrios, o sea, por gracia. Pero también la encontramos en el lugar santísimo, que es cuando ya vemos a nuestro prójimo en la misma condición miserable que la mía. Porque el primero que se vio miserable fui yo. O sea, si yo no me miro miserable, voy a ver miserables a los demás, pero a mí no. Pero cuando yo lo miro igual a mí es porque yo me vi primero. Entonces, la misericordia está en los dos lados. Entonces, cuando yo la recibo por gracia, después yo la puedo poner por obra. Pero dense cuenta el efecto de ponerla por obra. Es empezar a ser libre, empezar a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque como ya sé que soy miserable, entonces yo tengo la libertad, la confianza de acercarme más a Dios. Porque ya vi lo malo que tengo en mí, ya vi lo miserable que soy, ya vi lo egoísta que soy, ya vi lo avaro que soy, lo duro de corazón que soy. Y es tan fácil entregarlo. Porque estoy poniendo en práctica la misericordia, pero esa misericordia se está impregnando en mí, me está contagiando a mí, me está llenando a mí. Y entonces ahí ocurre lo que dice el hermano Gerardo. Yo entonces empiezo a volver como Jesús, o sea, es obvio, ¿verdad? Si me porto como el Señor manda, haciendo su voluntad, es obvio que me voy a parecer a Él. Pero entonces, o sea, tanto Daniel como Isaías hablan de hacer obras de misericordia, y esa misericordia nos liberta. Entonces, a veces no es suficiente, hermanos, orar pidiendo libertad y orar pidiéndole al Señor, líbrame. Hay que hacerlo, ahí es parte del trabajo. Pero hay cierta libertad que la voy a conseguir con obras, porque es en medio de cuando yo trato a mi prójimo que yo tengo una revelación del Señor. Imagínense cómo Jesús, siendo Dios, se acercaba a los leprosos, a los ciegos, a los enfermos, y a los oprimidos, a los endemoniados. Entonces, al nosotros hacer lo mismo, vamos a tener una experiencia de Dios ahí y nos va a liberar. Entonces, ¿quieres ser libre, hermano? Hay que orar, pero al salir del cuarto de la oración, hay que ir a buscar al prójimo, a darle el perdón que no se merece, entre comillas, para darle ese dinero que no nos alcanza, como hablamos la vez pasada, para reconocer el honor que no queremos reconocer, ¿no? O la honra que no queremos reconocer, y extender misericordia. Va. Vamos, Amén, amén. vamos a 1 Samuel 15:22.
Hoy sí, como les digo, hermano, pura clase de uva, porque pues así aprendí yo, y es más bonito compartiendo, porque yo también les aprendí. Va. Entonces aquí nos vamos ahora al rey Saúl. Y alguien que me ayude con ese versículo. Yo lo tengo. Espérenme. 1:15-22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Va, ahora, otra pregunta. ¿Se recuerdan que en Jeremías, o cómo formula la pregunta? Va, ¿por qué Dios me ve más valioso el obedecer aquí que el cumplir con ese sacrificio? O sea, tal vez es un poco redundante, va, pero veamos atrás de la letra. Y ya lo leímos en Jeremías. ¿Qué fue lo que Dios les habló cuando salieron de Egipto? Alguien que amarre Jeremías con 1 Samuel 15:22. Porque en Juan 14:15 dice, ama mis mandamientos. Y si amamos sus mandamientos, los vamos a obedecer. Sí, ajá. Va, en Jeremías, ¿qué decía? Decía, yo no les dije sacrifiquen, decía el Señor, va. Yo les dije, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Entonces, esa es una relación personal de amor, ¿verdad? Entonces, si Él es mi Dios, yo voy a amar sus mandamientos. Yo voy a obedecerle. Pero es una obediencia por amor, ¿verdad? Es una obediencia en una relación personal. Yo no quiero que me estén cumpliendo un montón de cosas, ¿verdad? Es como en una, y bueno, nuevamente en una relación de esposos, ¿verdad? O sea, puede ser el hombre o la mujer más responsable, más aquí, más allá, pero el cónyuge va a sentir si lo aman, ¿sí? Aquí es lo mismo. Ay, qué bonito Saúl, ¿verdad? Está sacrificando y haciendo levantando incienso, un gran sacrificio de una ofrenda fragante, ¿verdad? Ante Jehová. Pero Dios ve el corazón y dijo, él no me ama. Él no está haciendo lo que le pido. Y lo cortó del reino. O sea, imagínense, le cortó el reino para siempre. Porque la herencia de que David tuvo realmente era de Saúl. Y David va a reinar en la nueva tierra. Y David tiene un montón de herencias. Esa es la herencia de Saúl. Pero bueno, dijo el Señor, me conseguí un varón conforme a mi corazón, ¿verdad? Uno que sí me va a amar. Va. Ahora, ¿dónde está la misericordia acá? Aquí, lo que vemos en Saúl, si se dan cuenta cómo era Saúl, también era una persona dura, pero tenía sordos los oídos, a no entender. Y eso, al final, en su personalidad vemos una falta de misericordia. ¿Dónde? Animó cuando quería matar a David, y lo quería matar, y lo quería matar, y David no le había hecho nada. Simplemente David hacía mejor las cosas que él, porque Dios estaba con él. Pero entonces dense cuenta, otra vez, nosotros como personas podemos cubrirnos de una autojusticia. Y eso es muy peligroso, porque aparentemente estamos haciendo lo que se nos manda, pero lo estamos haciendo sin amor, lo estamos haciendo sin una relación personal con Dios, lo estamos haciendo sin pensar que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo, y que en este caso yo soy su hijo. Y eso evidenciará en nosotros una falta de misericordia. Entonces, veamos realmente si nos estamos cubriendo de qué tipo de justicia, ¿verdad? ¿Por qué queremos hacer las cosas bien? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Quedar bien con nosotros? ¿Saciar nuestro egoísmo? ¿Recibir los aplausos de los hombres? ¿O amar a Dios? Y si buscamos amar a Dios, entonces vamos a ir engendrando su naturaleza. Y parte de su naturaleza es misericordia. O sea, ahorita me lo estoy llevando por otros versículos que aparentemente no tienen relación. Pero sí tienen relación, hermanos. Entonces caemos en un tipo de justicia distinto, malo, ¿verdad? Pero cuando buscamos la justicia del Señor, automáticamente estamos buscando su misericordia, porque la misericordia de Dios es la que engendra la justicia, y con esa vara se nos mide, ¿verdad? Somos pecadores, bueno, pues ya pediste perdón, va, te extiendo mi misericordia, te perdono. Así es el Señor, así de fácil, va. Y ahora vámonos entonces, respondamos la otra pregunta. O sea, ahora veamos la ley moral y la ley ceremonial. Aquí tal vez habla más de la ley moral, pero apliquémoslo también a la ley ceremonial. Vámonos a Romanos 3, 20, 24.
¿Alguien lo tiene ya? Yo. Gracias. Bueno, Romanos 3, 20. 20 al 24, perdón, ¿verdad? Sí, 3 del 20 al Ok. 24. 3 o 13. 3, Nico. Perdón, gracias. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Nico. Entonces en el 20 vemos que ¿cuál es el propósito de la ley? Es que yo conozca que tenga pecado, ¿sí? Porque ahí voy a ver lo malo, porque me están diciendo cuál es lo bueno. Y en medio de lo bueno, yo voy a ver que mi carne quiere hacer lo contrario, ¿no? Si la ley dice no robar y a mí me están dando ganas de robar, entonces, sí, pues hay algo en mí. Hay algo en mí que me está empujando a hacer otra cosa. Si la ley dice que había que perdonar, yo siento rencor, no puedo perdonar. Algo en mí me dice que hay algo malo y es contrario a lo que me dijeron. Entonces, con todos los mandamientos, yo evidencio que mi naturaleza carnal es opuesta. Y que entonces necesito una justicia más alta. Necesito una justicia que viene acompañada de misericordia. Entonces, ¿cómo relacionamos esto? Las obras no nos pueden justificar, pero las obras tienen un efecto poderoso delante de Dios cuando van acompañadas de misericordia. Y por eso les mencionaba, ¿qué pasa con esas parteras en Éxodo que mintieron? Y le dijeron, ¿dónde están los hebreos? Yo no sé, es que las mujeres son muy fuertes y dan a luz solos. Yo no hago nada, decía la partera. Y el Señor la prosperó. ¿Cómo combinamos esa ley que dice no mentir? Vemos la misericordia ahí y esas obras, o sea, esa naturaleza de Dios, ese amor, esa misericordia, tiene un efecto muy importante en las obras que hacemos. ¿A qué voy con esto? Aquí se cumple entonces misericordia aquí sí, no sacrificio. Y el sacrificio podemos hacer esas obras, digamos, que no se pueden justificar si no están acompañadas de esa misericordia y de ese amor que nos empuja. Entonces, esa misericordia nos lleva a saber que hay algo más alto que cumplir con las cosas. Eso no me, y con eso no quiero decir que seamos como Robin Hood, a robarle a los ricos para a los pobres o hacer cosas que simplemente sean para satisfacer un deseo falso de justicia, sino que cuando Dios nos enseña el verdadero fruto, entonces ahí se cumplen Gálatas, que para estas cosas no hay ley, ¿verdad? Pero entonces, ahora les pongo a pensar, ¿no? Alguien, y creo que la vez pasada, creo que ni que contaba, ¿verdad? Que no tenía dinero, ¿va? Y le llegaron a pedir dinero, y dio el dinero, y después se dio cuenta del fruto que había hecho en esa persona. Pero entonces ahí podrían pensar, ¿y cómo hizo eso? Qué mal administradora, si no tenía dinero, y el pobre Lucianito que iba a almorzar ese día, y pensar un montón de cosas así. Pero Dios en su misericordia hizo algo más alto, ¿verdad? Y si nos podemos a contar testimonios aquí, todos vamos a tener esos testimonios, ¿verdad? En donde ese amor de Dios y esa misericordia vencieron, por así decirlo, la ley, vencieron entre comillas lo correcto. Sé que es un tema que se tiene que tocar con pinzas, ¿verdad? Es muy delgado. Pero ahí viene otro ejemplo. Cuando Jesús sanaba en el día de reposo, ¿qué le decían? Y es que, ¿cómo si en el día de reposo no se podía hacer obra ninguna y vos estás sanando un hombre? Le decían a Jesús. Y Jesús les dijo, aún el Hijo del Hombre es dueño del sábado, ¿verdad? Del día de reposo. Pero él estaba quebrando la ley, entre comillas, ¿verdad? Exponiendo el propósito verdadero de una relación con Dios, que era mostrar el amor y su misericordia. Y podemos encontrar un montón de ejemplos de la ley en que ocurrió eso. Y Dios respaldó a las personas que lo hicieron, porque había algo más alto. Entonces aquí empezamos a ver en Romanos, vemos que esa ley sí nos hace ver el pecado que hay en nosotros. Pero cuando nosotros nos impregnamos de la naturaleza de Dios,
en algún punto podemos alcanzar algo más alto que la ley. ¿Sí? Entonces ese es como el propósito. Espero no haber confundido este tema, ¿verdad? Pero aquí creo que tengo unos otros ejemplos. Y vamos a ir viendo. ¿Cuántos me quedan? Ah, sí, me queda estos. Vamos a ver dos más. Y aquí está Miqueas 6:8. Vámonos a Miqueas. Miqueas está después de Oseas, después de Amós. Y ahí está. Ah, no, perdón. Sí, Daniel, Oseas, Joel. Ahí está. Amós y Miqueas. Va. Entonces tenemos, yo voy a leer este. Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra vez, ven que hay cosas más importantes que los sacrificios, y no es que no sean importantes, o sea, veamos lo que Dios le está poniendo énfasis, a lo que Dios realmente le está importando ver en nuestro corazón. Más allá de cumplir una serie de rudimentos y ser perfectos en la ley, es de cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta justicia y cuánta humildad. Pero dense cuenta que la misericordia la acompaña de un componente que es amar misericordia, ¿sí? Y alguien, no sé si, alguien que me diga qué es parte de la definición de amor en hebreo, que es, pues tal vez cuando ya lo vemos en la práctica, como principio. ¿Qué entienden por ese amor? ¿Qué es amor? ¿O qué es amar? Morir a nosotros mismos y poner a los demás sobre nosotros. Va. ¿Quién más complementa esa definición? Hay una definición que me gusta mucho, que es descender, acercarte y dar. Va, ahí quedémonos, esa es. Entonces, cuando hacemos eso, pues obviamente yo tengo que morir a mí mismo, como dice el hermano. Pero básicamente, el amar es acercarse y acercar, ¿sí? Entonces, por eso podemos amar a los que no conocemos, porque vamos a acercarnos para darles algo, ¿verdad? Material o inmaterial, ¿verdad? Natural o espiritual. Y también vamos a acercar a las personas distantes a mí, con el fin de darles, ¿verdad? Eso es amar. Entonces, dense cuenta acá que nuestro instrumento, aquí entonces no va a ser nuestras grandes obras, de que nos vean y que digan, qué pulcro es hermano, qué perfecto. Nuestro instrumento va a ser la misericordia. Entonces yo me voy a acercar a la gente con misericordia. Y los voy a acercar a mí con misericordia. Ya vimos que es la misericordia. Entonces ese es nuestro instrumento y por eso hay que amarla, ¿verdad? Hay que amarla, pero esa misericordia va entonces acompañada de amor. Entonces vean cómo las combinan. Entonces, aquí tal vez digamos hoy, tal vez no son tantas palabras rebuscadas en la Biblia, tantas teorías, es más un reto de decir, ¿sobre qué estoy poniendo yo mis obras, verdad? ¿Sobre una justicia de hombres o sobre esa justicia de Dios que va más alto, que va más de lo que parece correcto, ¿sí? Acuérdense también la parábola que leímos la semana pasada, que había un rey que le debían 10,000 talentos y él perdonó la deuda. Entonces, se recuerdan que platicamos, ¿qué es lo correcto? ¿Verdad? Lo correcto es condenarlo hasta que pague, ¿verdad? Lo correcto es cobrarle, embarcarlo porque no pagó. Eso es lo correcto al día de hoy. Es que usted firmó un contrato con el banco y usted tiene, yo tengo el derecho de su casa y le quito su casa y le embargo el sueldo. Es lo correcto ante los hombres. Pero Dios puso algo en esa parábola, algo por encima de lo correcto, y era perdonarle la deuda. O sea, imagínese si usted le deben ese dinero y usted dirá, pues yo lo necesito, es que yo también tengo deudas, es que mis hijos. Pero para esta ocasión, porque todas son diferentes, para esta ocasión había algo por encima de lo correcto, y era perdonarle, ¿verdad? Y luego vemos que ese siervo fue a cobrarle a otro, entonces él no hizo lo mismo. Él se quedó con lo correcto, por así decirlo. No se fue más allá. Y aquí el Señor en Miqueas nos está diciendo que lo importante es ir más allá. ¿Qué vamos a conseguir cuando
hagamos justicia, que la gente se columpie en nosotros y sea injusta con nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a amar? ¿Qué vamos a conseguir cuando queramos ser misericordiosos con los demás? Otra vez, que la gente sea injusta con nosotros y que nos salgamos perdiendo y quedemos hasta como tontos, ¿verdad? De que, según ellos, nos la hicieron y fueron más astutos con nosotros. ¿A alguien le ha pasado? Seguramente sí. ¿Y qué vamos a hacer cuando caminemos humildemente? Pues que la gente nos quiera humillar, ¿verdad? Entonces, aquí solo, la otra semana sí terminamos, ¿verdad? Pero esto es que ya empecemos a saber que Dios quiere de nosotros para poder confiar en Él y que Él es el que al final es justo sobre todos. Y el último versículo que quiero que veamos hoy es Lucas 6. Solo le puse varios versículos, pero digo, bueno. Lucas 6. Vamos a ver. Va, si alguien me puede hacer el favor de leer el 27, 28, 29 y el 36. 27, 28, 29 y 36. Bueno, lo tengo yo. Gracias, Marta. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Va, gracias, Marta. Pues ahí, si seguimos leyendo los versículos, van a haber ejemplos similares, pero la esencia de esto es que, ¿qué se recuerdan que decía la ley, verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y que si se llevó una vaca, ahora que me dé la vaca y me restituya un 20%. Eso. Y empezamos a ver nuevamente la justicia, ¿verdad? Lo que es justo. Pero cuando empezamos a ver la justicia de Dios, vemos que va más allá otra vez. Y entonces aquí es donde le decía, es que la gente me trata así porque yo soy bueno. Yo he escuchado un montón, ¿verdad? Pues sí, pues seguramente es molesto, ¿verdad? Enoja que la gente sea así, pero ese es el proceso en donde nuestro nuevo hombre, guiado por la voluntad de Dios, va muriendo, ¿verdad? Porque también hay que ser guiados para dar, ¿se recuerdan? Hay que ser guiados para ayudar. Hay que ser guiados para quitarme algo y darme. O sea, hay que ser guiados. Y es un proceso de madurez, de muchos errores, pero es un proceso de madurez en donde Dios nos perfecciona. Pero dense cuenta cómo el Señor, pues, está diciendo aquí, o sea, amen, ¿verdad? Quieren ser de ustedes de una forma, pues ustedes no son de esa forma, ustedes son diferentes. Y entonces esa es la naturaleza misericordiosa, sean misericordiosos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un montón de gente miserable, ¿verdad? Que no tiene otra cosa que es despojar al prójimo, que es quitarle al prójimo, que es tener un corazón duro. Pero ustedes son distintos, ustedes ya fueron trabajados en esa misma miseria y ahora son misericordiosos. Entonces, muestren esa misericordia del Padre. Y nuevamente, vamos encima de la ley. Y por eso Jesús decía, yo vine a cumplir la ley, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla, decía Jesús. Pero era porque el pueblo no había entendido. Entonces el pueblo buscaba sacrificios, el pueblo buscaba rudimentos, el pueblo buscaba solo cumplir con rituales, el pueblo buscaba aprovecharse de los mandamientos. Así como cuando dijeron, encontraron a la mujer en adulterio con el hombre y tu ley nos manda a apedrear. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién está libre? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Quién quiere ofrecer o quién quiere dar esa misericordia que también necesitaba? Eso es lo que trató de decir Jesús. Entonces, cómo el Señor me impresiona, empieza a sacar de la letra el verdadero propósito de la letra y empezar a mostrar una justicia más alta que la que nuestros ojos naturales, que la que nuestro viejo hombre puede ver. Y con eso, pues termino. Pero entonces solo, como les digo, tal vez hoy
quería repasar en que todos contribuyéramos y diéramos ideas, pero que también nos demos cuenta que hay algo más allá, ¿sí? Y es un reto ir detrás de la letra para poner por obra lo que está detrás de la letra, ¿sí? Esa misericordia y esa naturaleza del Padre. Entonces, bueno, con esto dejo de grabar y a ver quién tiene algún comentario.